Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos en el Viejo San Juan, un distrito histórico de San Juan, la capital de Puerto Rico. Así que quédate hasta el final para que disfrutes de toda su historia. Con la abundancia de las tiendas, lugares históricos, museos, restaurantes, su belleza antigua y peculiaridad arquitectónica, el Viejo San Juan es uno de los ejes turísticos de la isla. Está localizado en la isleta de San Juan, que está conectada a la isla principal de Puerto Rico por puentes, siendo uno de ellos el puente Dos Hermanos, que se une con el área del condado. El Capitolio de Puerto Rico se ubica fuera de la ciudad amurallada del Viejo San Juan. Es la sede de la Asamblea Legislativa, que se compone de la Cámara de Representantes y el Senado, y también se le conoce como el Palacio de las Leyes. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII, cuando la isla era española. Si vienes al Viejo San Juan, se te puede hacer un poco difícil encontrar estacionamiento gratuito en las calles, pero no te preocupes, pues hay estacionamientos disponibles como el de Doña Fela, aquí a la izquierda, y el de La Puntilla frente al Paseo de la Princesa, que es bastante económico. El Paseo de la Princesa, uno de los lugares más visitados, está localizado a las afueras y a lo largo de las murallas de la ciudad, dedicado a la princesa de Asturias, Isabel II. Alineado con faroles antiguos, árboles, estatuas, bancos, carros fruteros y artistas callejeros, este romántico paseo termina en la magnífica fuente Raíces, que representa la ecléctica herencia de los taínos, africanos y españoles de la isla. Aquí también se encuentra la sede de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Una de las fiestas más populares de Puerto Rico son las fiestas de la calle San Sebastián, que para algunos puertorriqueños son la celebración que da fin a la temporada navideña. Se trata de un festival que se celebra el tercer fin de semana de enero, desde miércoles a domingo en la ciudad de San Juan. Cabe mencionar que en estos 4 días de festejo la mayor concentración de gente es en la calle San Sebastián. El Viejo San Juan se caracteriza también por la gran cantidad de plazas públicas que existen allí, entre ellas la Plaza de Juan Bautista, que está localizada frente al Capitolio y cuenta con detalles en mármol y granito, y tiene una vista espectacular del Océano Atlántico. Está decorada con mosaicos de los escudos de los pueblos de Puerto Rico y una escultura de San Juan Bautista. Aquí tenemos la Plaza Colón, conocida en sus orígenes como la Plaza Santiago, y se encuentra literalmente en la puerta del Viejo San Juan. La Plaza de San José se encuentra adyacente a la Iglesia San José. Aquí se encuentra la estatua de Ponce de León. La Plaza de Armas de San Juan, antiguamente Plaza Mayor, se encuentra entre las calles Fortaleza y San Francisco del Viejo San Juan. En sus alrededores se encuentra la Alcaldía de San Juan, centro de la Gobernación Municipal Capitalina. La Plaza del Quinto Centenario es otra de las plazas más visitadas aquí en el Viejo San Juan. El tótem fue creado por el artista puertorriqueño llamado Jaime Suárez. La plaza rinde homenaje a los 500 años del descubrimiento de Puerto Rico y fue inaugurada en el 1992. El tótem mide unos 40 pies y está hecho en granito negro y cerámica que simboliza las raíces de la historia de América. Y así como estas plazas, podrías encontrarte muchísimas más aquí en el Viejo San Juan. La Puerta de San Juan fue la entrada principal de la ciudad por el lado de la bahía durante muchos años. En esta puerta se llevaban a cabo las ceremonias oficiales de bienvenida a los nuevos gobernadores y obispos que por ella entraban a tomar posesión de los nuevos cargos. El Castillo de San Felipe del Morro, también conocido simplemente como El Morro, por muchos años vigiló la entrada a la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos. Hoy en día El Morro es una de las principales atracciones turísticas de Puerto Rico, con exhibiciones de artículos de la época de la conquista usados por los españoles, indígenas y africanos.
El Castillo de San Cristóbal es una fortaleza española que se construyó para proteger la ciudad de ataques terrestres, a diferencia del Castillo de San Felipe del Morro que protegía la entrada marítima. Tanto el Morro como el Castillo de San Cristóbal son algunas de las partes más antiguas del distrito del Viejo San Juan, que permanecen parcialmente rodeadas de paredes y fortificaciones masivas. Justo al lado del Morro se encuentra el cementerio Santa María Magdalena de Pacis, un lugar de entierro de varios puertorriqueños prominentes. El gobierno colonial de España decidió construir el cementerio fuera de las murallas y de cara al Océano Atlántico para simbolizar el viaje del espíritu al cruzar al más allá. La iglesia de San José es una de las primeras obras arquitectónicas de relevancia en la isla. La iglesia es uno de los ejemplares de arquitectura gótica española del siglo XVI en el hemisferio occidental. La Catedral de San Juan Bautista es la segunda catedral más antigua del hemisferio occidental. Actualmente la catedral es la sede de la Arquidiócesis de San Juan. La iglesia fue nombrada Basílica Menor por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1978, por petición del cardenal Luis Aponte Martínez, arzobispo de San Juan. La misma contiene los restos del explorador y conquistador Juan Ponce de León y también del cardenal Luis Aponte Martínez. La fortaleza es la actual residencia oficial del gobernador de Puerto Rico. Fue construida para defender el puerto de San Juan. También se conoce como Palacio de Santa Catalina, en honor a Santa Catalina de Alejandría. La mansión ejecutiva es la más antigua en uso continuo en el Nuevo Mundo. La Capilla del Cristo, también llamada Capilla del Santo Cristo de la Salud, es una pequeña capilla construida en el siglo XVIII. La estructura se ha convertido en un ícono cultural de Puerto Rico y se salvó de la demolición en el siglo XX. Justo al lado de la Capilla del Cristo encuentras el Parque de las Palomas, cuyo nombre es debido a la cantidad de palomas que se encuentran allí y a las cuales podrás admirar y alimentar sin ningún problema. De seguro habrás escuchado de la comunidad La Perla en Puerto Rico por el mega éxito Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y cuyo video musical fue realizado aquí y el cual desencadenó en un boom turístico en este colorido barrio construido fuera de las murallas del Viejo San Juan. El convento es un antiguo convento carmelita que fue inaugurado como el monasterio de Nuestra Señora del Carmen de San José y en el 1903 fue clausurado por el arzobispo de San Juan. 57 años más tarde, Robert Frederick Woolworth, heredero de la fortuna Woolworth, lo convierte en el Hotel El Convento, y el cual abre sus puertas en enero de 1962. El puerto de San Juan es el principal puerto de carga y de cruceros de toda la isla. Los cruceros llegan a uno de los 4 puertos ubicados a todo lo largo del Canal San Antonio, y esto permite que los turistas puedan visitar las principales atracciones del Viejo San Juan caminando. El Viejo San Juan es la ciudad más preservada de América desde el siglo XV, y donde se puede observar el verdadero estilo de vida y la arquitectura realizada por los españoles de aquellos tiempos. Si vives en Puerto Rico o vienes de visita a la isla, este es un destino que no debes pasar por alto, pues además de toda su historia es un lugar que disfrutarás ya sea que vengas solo, en pareja o con toda la familia. También apreciarás unas vistas hermosas desde distintos puntos de esta isleta, lo que la hace mucho más atractiva. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si quieres ver más de mis aventuras, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que voy a estar visitando. Hasta la próxima.